Nuevamente retomando el tema de los supuestos econométricos, vamos a ir al tema de verificar que los residuos no se relacionen un periodo con el anterior, ya sea que tengan una correlación tanto positiva o negativa. Determinaremos las diferentes pruebas que nos ayuden a concretar la validez o no de cada prueba. Por lo tanto, utilizamos la base de datos, como se menciona aquí en el ejercicio número 1, la tabla práctico número 1, hoja 1, que contiene los datos de la economía boliviana, de las importaciones, el PIB, el consumo privado, en los cuales habíamos creado 4 tipos de modelos, tanto el primer modelo, modelo lineal, el inciso B, que era un modelo, en este caso, log-log o doble logaritmo o log lineal, como se conoce. Posteriormente aplicamos el inciso C, un modelo de lineal con logaritmo, y posteriormente el inciso C, que sería un modelo logarítmico lineal, o sea, un modelo log-lin. Al ver la eficacia de cada uno o la estructura en la cual fue especificado cada modelo, ahora se nos da el planteamiento de realizar para cada modelo la prueba de Turing-Watson para la prueba de autocorrelación de orden 1. Por lo tanto, aquí se nos da que tenemos una base de datos que fue dada por la fuente del INE, del Instituto Nacional de Estadística. Y este mismo tenemos que nos da un año base que es de 1990. Cuando tenemos los años base, tenemos que considerar que esta es una base de datos con precios constantes o reales. Entonces, viendo ya ese punto característico, lo único que vamos a considerar en este caso es que tenemos que realizar primeramente la prueba de Turing-Watson. Entonces, la prueba de Turing-Watson nuevamente se lo conoce como la prueba de autocorrelación de orden 1. Entonces, para plantear ese punto, vamos a utilizar primeramente a la regresión del modelo. Primeramente, de manera rápida y práctica, utilizamos análisis de datos y posteriormente vamos a ir a la parte de regresión, donde se nos va a pedir nuestro rango Y, que en este caso nuestro modelo decía que era consumo. Seleccionamos la fila más el nombre de la columna y seleccionamos el rango de salida X, que sería en este caso el PIB y las importaciones. En este caso, antes de realizarlo, voy a acomodar para que no cause un problema. Vamos a acomodar esto, consumo primero, después viene el PIB. Y posteriormente viene las importaciones. Esto solo por un tema estético, digamos, no es porque vaya a ocurrir un problema en la regresión, solo es para poder, digamos, evitar confusiones. Mejor si lo hago de esta manera, sin no complicar al oyente de la clase. Entonces, como iba diciendo, lo que estoy haciendo más que todo es poder separar mi modelo, primeramente por la regresión del inciso A. Rango Y, consumo, y el rango X, seleccionándolo directamente del PIB a las importaciones. Como estoy utilizando el nombre de cada columna, selecciono rótulos para que aparezca en mi regresión. Y posteriormente mi rango de salida yo quiero que salga específicamente en la celda F18. Y lo que yo necesito para este modelo es utilizar, como es una prueba de los residuos, necesito los residuos de mi modelo. Entonces selecciono ahí y le doy a aceptar. Entonces aquí tenemos inciso A, modelo
lineal. Entonces, en el modelo lineal tenemos el modelo que se nos da los valores beta 1, beta 2 y beta 3 para las diferentes variables. Y aquí tenemos el análisis de los residuos. Entonces, para poder aplicar esta sección, lo único que vamos a considerar es que vamos a tomar en cuenta el formulario del cual nos indica cómo resolver este punto característico de mi modelo. Por lo tanto, vamos a irnos al formulario de la materia. Un momento, esto no es, esto es el otro documento. Bien. Como se puede evidenciar, aquí ya tengo las pruebas de autocorrelación, donde yo estoy tratando de determinar el siguiente hecho. Y esto es un poco algo que debo aclarar ya. Voy a hacer uso un poco de la pizarra. Habíamos dicho de cierta manera que tenemos el gráfico, van a disculpar, bueno, creo que lo voy a hacer de una mejor manera. Ajá, este gráfico mejor. Tenemos nuestro rango tanto de las variables y y tanto de las variables x, ¿no? Ciertamente lo gráfico. Pero en esta noción, digamos, nosotros ahora vamos a ver específicamente el tema que estamos tratando de los errores UI con el tiempo de determinación de las observaciones, o en este caso el tiempo. Usualmente, digamos, en lo que se trata de ver con el tema de los residuos es que pueden tener este tipo de comportamiento, donde habíamos aclarado de cierta manera que tienen una media igual a 0, que era el primer punto que se planteaba con el tema de la prueba de normalidad. Y posteriormente a la prueba de normalidad que nosotros normalmente realizamos, también se vio el tema de que puede tener el tema de heterocedasticidad. Es decir, si nosotros sacamos la varianza, nos puede dar un valor menos 1 o más 1. Entonces nos dice que este era el margen de que la perturbación de los datos esté dentro de ese margen. Y a eso nosotros lo habíamos denotado como la varianza constante o la varianza distinta, ¿ya? En este caso eran las pruebas de heterocedasticidad. Y posteriormente, el otro punto que se llega a ver en el tema es que tendríamos que ver que todos los datos no se correlacionen entre sí. Se dice que el tema es que el valor de UI y UIJ tendrían que ser en este caso distintos entre sí. En este caso yo podría plantear que aquí tengo el valor de UI que se encuentra en este periodo, que voy a decir que es el periodo en este caso N, que no lo conozco, que se halló en esta sección de acá, este punto. Pero aquí, si nosotros nos damos cuenta, si nosotros verificamos el otro punto UIJ, puede ser que necesariamente este punto de aquí tenga un error yo y otro error, puede ser que este periodo con el anterior se estén correlacionando. Cuando estos datos se correlacionan, estamos diciendo de que existe el problema de que nuestras estimaciones no sean buenas, por lo tanto las pruebas T como las pruebas F serían inválidas. Y recordemos que las pruebas T es la prueba individual de que si la variable es válida o no válida en el modelo, y la prueba F global también
no estaríamos verificando de que si de manera global los coeficientes son válidos. Entonces, para verificar esto, tendríamos que notar que un periodo con el anterior, el periodo con este no es similar a este, y el periodo con este no es similar con este. Para eso aplicamos la prueba de Turing-Watson, que la prueba de Turing-Watson nos da que nosotros vamos a realizar la prueba para denotar el valor de P, donde nos dice que el valor de P puede estar entre menos 1, menor al valor P, y el valor más 1. ¿Qué es lo que nos indica esto? Digamos, que si se correlaciona a un valor de menos 1, existe una correlación negativa de los residuos. Y si se relaciona más al valor 2, entonces estamos denotando de que se correlaciona a un valor más próximo. Por lo tanto, la prueba de Turing-Watson nos dice que utiliza la siguiente regresión. Utiliza el valor de U, estimado de los errores, y realiza una regresión al origen, que quiere decir que no tiene intersecto. Al realizar esto, lo que nos da es esta regresión donde nosotros solo queremos hallar el valor de P. Y este nuevo valor de ET o EI llega a ser el nuevo valor de perturbación de los valores de los residuos. Eso como un tema de análisis. Aplicando esto vamos a realizar lo que se nos indica en el formulario con la prueba de Turing-Watson. Entonces, si nosotros verificamos, aquí tenemos la prueba de Turing-Watson. El procedimiento. Primeramente tenemos que obtener los residuos del modelo, cosa que ya ha sido obtenido. Ya lo realizamos y ahora tenemos que hacer el siguiente planteamiento de la hipótesis. Primero, la hipótesis nula nos dice que no existe autocorrelación ni positiva ni negativa. Por lo tanto, es una hipótesis que yo no quisiera rechazar. En cambio, la que se constructa sería una autocorrelación existente entre positivo y negativo. La prueba de Turing-Watson lo bueno que tiene es que nos ayuda a determinar si la autocorrelación entre los residuos puede ser tanto negativa o puede ser positiva. ¿Por qué razón tendríamos que verificar este problema si es positivo o negativo? Porque si normalmente si los errores son positivos, tendríamos que considerar de que nuestras estimaciones de nuestro modelo van a tener siempre un problema de valores positivos a lo que está determinado. Y si es una autocorrelación negativa, se esperaría que todas nuestras estimaciones tendrían el problema de que tendrían que ser debajo del valor estimado. Entonces, esa es la manera del Turing-Watson. Dice que tenemos que realizar este estadístico de prueba. Por lo tanto, eso es lo que lo vamos a aplicar en este planteamiento. Voy a seleccionar punto característico y me voy a ir a la hoja de nuestro documento. Entonces yo ya tengo los residuos, pero lo que yo necesito es calcular la sumatoria de este mismo de UT menos 1, o sea, un valor rezagado, por eso de orden 1. Y lo elevo al cuadrado. Y después lo divido con la sumatoria del error elevado al cuadrado. Hay dos perspectivas. Yo podría utilizar tanto esta fórmula o elimino el valor al cuadrado, los paréntesis lo elimino y obtengo esta otra fórmula. Ambos son los mismos y con ambos podemos sacar las mismas conclusiones. Entonces, para poder hacerlo más práctico, lo voy a realizar el primer prueba utilizando directamente esta sumatoria entre paréntesis. Entonces, para la prueba Turing voy a utilizar en este caso UT menos UT menos 1. Y eso lo voy a elevar en este caso al cuadrado.
¿Qué es lo que puedo notar acá? Lo que puedo notar es que yo tengo el valor de UT, que sería este primer valor que tengo en la expresión de acá, pero no tengo el valor UT menos 1. Entonces aquí pondría UT o residuos menos 1. Entonces, un periodo anterior a la primera observación tendría que no hay, por lo tanto aquí sería 0. Si realizo los residuos del periodo anterior t menos 1, sería 2 menos 1, el valor de la primera observación del residuo. Y aquí lo que tendría serían los valores rezagados en un periodo. Entonces, aplicado ya eso, es lo que tenemos nuestra regresión de nuestro modelo. Posteriormente, ahora ya sí puedo calcular el valor que se me indica en esta sección, como el valor de, en este caso, más el valor del residuo actual, menos el valor del residuo pasado. Cerramos paréntesis y lo elevamos al cuadrado. Una vez realizado esto, lo aplico para las demás celdas. Y una vez aplicado eso, ya tengo el valor de el numerador. Entonces aquí lo voy a colocar con otro color. Y directamente lo que yo requiero es solamente obtener el valor de mi sumatoria. Entonces aquí la suma me va a dar lo siguiente. Aplico autosuma, que me da todos los valores, y le doy Enter. Aplico esto y voy a darle un poco de espacio para que se puedan anotar los demás valores. Aquí me da en general y lo voy a dar en valores de número. Entonces aquí ya tengo los valores elevados al cuadrado de un periodo anterior, como se puede observar. Y ahora lo que me faltaría sería encontrar el valor del denominador, que serían los errores al cuadrado. Entonces aquí sería UT elevado al cuadrado. Entonces aquí, bueno, lo tenemos los residuos y lo elevamos al cuadrado. Al aplicarlo a eso, voy a arrastrar nuevamente todos los valores. Y aquí lo que voy a necesitar más que todo es poder tener el valor de UT elevado al cuadrado. La sumatoria que tengo a finalizar, la misma aplicando autosuma. Entonces ahora lo que tendría es el valor de Durry-Watson. El Durry-Watson me salió en este caso el valor de, voy a colocarle D o W, cualquiera de los dos igual, cada uno comprende lo que está realizando. Aplico entonces el valor, el numerador, dividido con respecto al denominador. Este mismo lo que me da el valor de 0,87. Una vez que ya tengo el valor de 0,87, me dice que yo tengo que contrastar el valor de Durry-Watson con el valor de el estadístico o el gráfico representativo de la misma. Entonces, lo que voy a hacer, voy a buscar la tabla de Durry-Watson. Entonces, voy a aplicar esto. Y bueno, voy a buscar en este caso los valores que se me están pidiendo en esta pequeña tabla. Los valores de esta pequeña tabla me dicen que yo tengo que buscar el valor de DL, tengo que buscar el valor de DU, tengo que buscar el valor en este caso de 4 menos DL y el valor de 4 más D, perdón, 4 menos DU. ¿Qué más necesito para poder sacar esta tabla? Lo otro que necesito es poder obtener los valores de K, pero no es el mismo K que conocemos, el K con el valor
de raya. Este valor nos dice cuántas variables explicativas tenemos y n el número de las observaciones. Entonces, teniendo toda esta base de datos, ahora sí puedo plantear lo que yo quiero. Primeramente, ¿cuántas variables explicativas tenemos? Si recordamos, en este caso tenemos tanto el PIC y las importaciones, por lo tanto tenemos una y dos variables explicativas. Ya no tomamos en cuenta 3, que anteriormente K es igual a 3, pero como es K con la rayita, y por lo tanto solo serían dos variables explicativas. Y tenemos N, que serían las 30 observaciones. Nuevamente los valores de la tabla de Duren-Watson normalmente no se encuentran en los formatos de Excel. Por lo tanto, la manera más conveniente de buscar los valores de Duren-Watson es buscándolo en las tablas que nos muestran en las diferentes tablas estadísticas. En este caso yo lo voy a buscar en el libro de Bujarati y Porter, que nuevamente se encuentra entre los últimos capítulos. Y aquí lo voy a mostrar en modo, vamos a buscar. Tenemos la prueba de Duren-Watson que normalmente se toma al 5%. Yo voy a considerar este 5% a nivel de significancia. Entonces aquí busco el valor de 30, que aquí lo tengo. 30 con respecto al valor de K2. Entonces K2 con 30 me sale que DUL es estos valores. Cambio. Tengo un valor de 1.284 como DL. DU me sale 1.567. Y posteriormente 4 menos DL y 4 menos DU. Entonces, para poder verificar este punto, lo único que tendría que hacer es utilizar esta misma tablita de la zona de aceptar o rechazar mi hipótesis. Y aquí, como se dan cuenta, el valor se encuentra entre 0 y 4. Yo, para hacerlo más visible esto, voy a recortar y solo voy a mostrar los valores que requiero. Y lo voy a hacer entonces de esa manera. El valor de DL me sale aquí, o DL 1. Tanto, 34. DU me sale que es en este caso el valor de 1.77. Y sucesivamente así tengo mis demás valores de mi demás. Entonces vamos a continuar con una próxima sesión para poder verificar los resultados de la prueba de Duren-Watson.